Y todas somos hijas, aunque no tengamos hijos todas somos hijas. Y eso es algo que igual en algunos años no habrá si la gente no tiene hijos. Si de aquí a 20 años todo el mundo decide no tener hijos, este capítulo se puede quitar del libro. Dejaremos de existir si no hay hijos, ¿verdad? La población de la tierra fue dado como orden en Génesis y Dios le dijo... pero no sé cómo. Que deberíamos poblar la tierra y tener hijos. Entonces, desde el Génesis, la orden para nosotros fue tener una familia, para todos, pero todo el mundo no tiene familia. Hay gente que es soltero y en la Biblia vemos muchas personas que fueron solteras y fueron personas de Dios también, que si no tienen por qué ser todos familia y ni familia numerosa. Algunos pueden tener un hijo, otros ninguno y pueden ser matrimonio, pero en general el Señor nos da ese regalo de la maternidad porque cuando yo tengo hijos bendecidos, yo bendigo a la comunidad, ¿verdad? Si yo tengo, suponte, 12 hijos y tengo 12 hijos que son pastores, tuviera, ¿no? Que ya no puedo tener ninguno, pero bueno. Mira qué bendición. Sería súper bienaventurada yo, pero ¿y la comunidad? ¿Y España con 12 pastores más trabajando? ¿No sería una bendición para este país que necesita obreros? En España hay una necesidad tremenda de pastores. Hay iglesias que no tienen pastor, hay pastores que están a 3 iglesias. Eso está ocurriendo mucho. No solo en la iglesia católica eso está pasando, también está pasando en la iglesia evangélica. No hay ministros. Eso en Estados Unidos, que es un trabajo, allí la gente estudia para trabajar como pastor, también hace falta obreros. A veces quieren llevar obreros de aquí para allá, cuando allí es una carrera que se estudia porque se paga bien. Aquí a veces se paga y a veces no se paga, según la comunidad, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es una profesión. Ser consejero es una profesión que también se paga. Aquí no, que ser consejero es si tienes el don, si quieres, no se cobra por eso. Pero en algunos países, como en Estados Unidos, sí, es una profesión. Vamos a hablar entonces el primero. Sería una bendición tener 12 pastores, pero no sé si alguna de vosotras quiere tener 12 hijos y trabajar en eso y bendecir al país. Una de las mentiras que escuchamos mucho, hermanas, es tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas. Este tema, hermanas, a mí me toca mucho porque no es un tema que yo lo trabajé cuando fui madre, primeriza y segundiza y terceriza. Yo no trabajé ese tema porque la iglesia que yo iba no le dio importancia a este tema. Pero ahora la iglesia que tú frecuentas sí le está dando importancia a las madres jóvenes, a las que ya no vamos a tener más, eso igual no, esta mentira no nos va a controlar. Pero para las madres jóvenes o que todavía tienen idea de tener hijos, las alternativas de cómo controlar tu maternidad, cómo vas a tener hijos, si vas a tomar la píldora, si vas a usar otros métodos. Y la autora nos habla mucho sobre los tipos de métodos que existen. Ella dice que el libro no se centra en los métodos, eso sería para que hablásemos horas entre nosotras, pero ella no quiere centrar el tema en esto. Pero ella nos cuenta en 1879, bueno, en 1900 así, Margaret Sanger es una norteamericana, una de las primeras feministas que empezó a hablar de que eso de tener familias numerosas era una prisión para las mujeres. Porque antes la gente tenía muchos hijos, ahora no, pero antes 10, 8 era lo normal, 16 era lo normal, aquí y en todos sitios. Entonces, esta mujer empezó a escribir sobre este tema y a decir que las mujeres estaban esclavizadas, que claro, no salían era un embarazo tras otro. Imagínate tener 16 hijos, pues estás 16 años embarazada, uno tras otro, uno tras otro. Y ella decía que eso era una esclavitud y que tenía que acabarse, que los hijos tenían que venir cuando quisiéramos y si quisiéramos, que los hijos cuando vinieran tenían que ser amados, queridos, deseados y no venir porque tenían que venir porque no había otra forma de prevenir. Y empezó a trabajar en una clínica que estudiase de cómo podíamos no tener niños y sí tener relaciones sexuales. De aquí empezaron las píldoras y luego con el látex, pues los preservativos,
que separaron la idea del sexo con los hijos, que antes estaba junto. Tenías relaciones, 80% de las veces te quedabas embarazada queriendo o no, pero con ese sistema que Margaret Sanger empezó a estudiar para la liberación de la mujer, que fue lo que enseguida viene el feminismo, la ola, ella empezó a pensar que las mujeres así no eran libres. Ella no quería estar atada a un embarazo que no quisiera porque el marido quiere y yo no quiero. Y de aquí tenemos, vemos que el diablo, él se ocupa de todas las áreas, hermanas. El diablo no pierde tiempo. Así el diablo le dice a la mujer hoy que no hay que tener hijos porque es caro y te corta la vida. Así luego cuando tienes hijos, el diablo le dice a la mujer que hay que hacerlos como si fueran dioses y que los hijos tienen que mandar en casa. El diablo trabaja en todas las áreas, en todas. Aquí vemos la verdad. Dios es el creador y el dador de vida. Desde el Génesis, mira, Génesis 1, ya tenemos que Él es el que crea todas las cosas y los niños también. Ah, pero es que no podemos, no tenemos. Vamos a ir viendo sobre esto. Dios es quien tiene la última palabra sobre el cuerpo de una mujer y su fertilidad. Él es quien abre y cierra el vientre. Nosotros vemos varios casos en la Biblia de mujeres que querían tener hijos y no podían. Y estaban orando al Señor, ¿verdad? Como Sara y muchas otras de los patriarcas que eran estériles y fueron a ser madres más adelante y tuvieron algunos problemas por eso, porque no fueron madres en su momento. Otros problemas que acarreó, pero Dios lo quiso así. Es que a veces pensamos, hermanas, que la vida sin problemas es una vida porque somos buenas y todo nos va bien. La vida con problemas también es una vida de Dios. Los problemas nos hacen crecer, los problemas nos hacen ver la vida de otra manera. Cuando sufrimos con los hijos vemos que hay otras personas que también sufren y nos acercamos a personas que sufren, porque si tienes hijos maravillosos solo te quieres juntar con los que tienen hijos maravillosos y hay hijos que no son maravillosos pero también son amados. Son amados de sus padres, los hijos son amados, aunque den trabajo, aunque no sean de la NASA, también necesitamos no solo arquitectos, hermanos, también barrenderos, no solo médicos, también necesitamos cuidadores sociales que atiendan a los mayores en casa, todos son importantes, todos. Imagínate que toda la sociedad se dedica a ser arquitecto. ¿Quién va a cuidar a los mayores en la cama? Los arquitectos no van a ir. Tiene que haber de todo, la sociedad es así y esa es la riqueza que el Señor nos da. La vida empieza en el momento de la concepción y los métodos abortivos de anticoncepción quitan la vida. Yo le estaba preguntando a mi hija sobre los métodos anticonceptivos porque yo no entiendo mucho, que en mi tiempo igual había pocos o yo no los conocía, no lo sé. Y yo conocía la píldora o una inyección que se daba y se evitaba. Pero ella me hablaba del DIU, ¿no? Que dice que es abortivo porque mata el óvulo cuando está... El DIU de cobre. Yo no entiendo, pero igual todos aquí lo entienden, menos yo. Pero... Todos, ¿no? Todos los DIU. Yo fui a decirle cuando fumaba, entonces, para quitar las pastillas, y él me dijo, mira, pastillas con los DIU son abortivos. No, y después quedar embarazada igual también, porque había una y entonces... Yo se lo pregunté a un médico también, amigo de Gerson, y eso se lo preguntamos por como una visión médica, pero también cristiana. Y todo lo que es hormonado es eso, hormonado. Lo que hace es engañar al óvulo o al espermatozoide en su caso, para engañarle de que por aquí no pasa, no así. Pero el DIU de cobre, que hoy en día también se usa, porque hay mucha gente que no puede hormonarse. Entonces tiene que utilizar eso, porque nadie te dice que es de cobre, solo te dice, ¿te sienta mal? Vale, te pongo otro DIU. Y es de cobre, lo que hace es destruir cuando ya se han unido, y solo lo hace en ese caso, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, lo destruye. Y eso es algo. Eso. Entonces, la autora nos dice que debemos investigar que los métodos que usamos no sean abortivos. Ella dice que su punto de vista, recordemos que esta autora no es madre, pero nosotros la respetamos porque es una mujer de Dios y ella nos puede hablar de hijos aunque no sea madre, pero cada una de nosotros puede tener un punto de vista distinto. Ella dice que no está de acuerdo que se use ningún método. Y si Dios te quiere dar 25.000 hijos, pues te los dará. Entonces, claro, muchas personas, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero esto. Entonces, luego ella dice que si quieres que investigue los métodos y que no sean abortivos, que sean métodos, pero que no sea que mate el niño, sino que un método que evite el niño. ¿Entendéis? Mi punto de vista es que yo, la verdad, no he tenido información sobre ese tema y he tomado la píldora
porque era lo que, gracias Samantha, era lo que me parecía que estaba más fácil, aunque me sentaba muy mal. Yo he padecido mucho con las pastillas, siempre me han sentado mal. Pero las tomaba porque no podíamos tener 25 hijos en su momento, me parecía que era así, que yo tenía que evitarlo. Que si yo le daba a Dios todas las áreas de mi vida, menos esa la controlaba yo. Yo no sé vosotras si habéis entregado todas las áreas, pero esa todavía es vuestra, como Dios aquí no manda. Que hay gente que tiene esas cosas, pues yo se conoce que sí las tenía, que había áreas que yo sí había rendido al Señor Jesús, pero había otras que decía, no, esta la voy a cuidar yo porque yo sé más. Y en la Biblia vemos que el Señor, Él fue abriendo y cerrando los vientres de las mujeres según a Él le parecía. Jóvenes, mayores, si iban a ser reyes, si iban a ser profetas, el Señor fue trabajando en la historia a su manera y a la manera ideal, ¿verdad? Cuando Dios hace es perfecto. Lo que pasa que Dios también, Él respeta la forma que nosotros pensamos. Él no nos invade y nos obliga a pensar, tienes que pensar así. No somos todas iguales, cada una tenemos una vida distinta y Él no dice, todas tenéis que hacer lo mismo. La autora nos aconseja que cuando tengamos dudas consultemos al Señor y la Biblia. No personas, sino la Biblia y al Señor. Y Él nos dará tranquilidad para el método que tú decidas, que no sea abortivo, por supuesto, que te cuides en ese sentido, ¿no? Volviendo solo un poquito atrás sobre esta mujer, la Margaret Sanger, ella decía, tienes derecho a controlar tu cuerpo, tienes derecho a decidir cuándo tienes un hijo. Si tienes un hijo, él tiene que ser deseado y amado. Tienes derecho al placer y a la satisfacción sexual sin necesidad de un matrimonio o del temor del embarazo. O sea, aquí vemos que esto no es nuevo, hermanos. En 1880, esa mujer ya estaba hablando de estas cosas. Eso se habla hoy, pero esto es viejo. Hace tiempo que la gente piensa que se puede tener relaciones y no hay ningún problema, solo es disfrutar. Cuando la relación fue dada por Dios para que nosotros pudiésemos procrear y llenar la tierra, así fue que Dios le dijo a Adán y Eva. Y, por supuesto, tener placer. Entonces, tenemos mentiras que hemos escuchado desde hace muchos años, la hemos repetido sin darnos cuenta y yo misma os digo que no he tenido esta información cuando yo tuve mis hijos. Y los tuve cuando me pareció y otros, unos vinieron cuando me parecieron y otros cuando vinieron. Y así el Señor fue preparando las cosas. Pero ella nos recomienda que oremos y busquemos al Señor para las jóvenes, digo, las que todavía van a tener hijos, que procuren al Señor en oración y en la palabra, que es lo más importante. Otra mentira que creemos mucho, no podemos mantener más hijos. Yo no sé cuándo las que tenemos hijos ya en algún momento pensamos, otra vez embarazada, ¿y ahora qué hago? No sé si en algún momento esto os pasó por la cabeza, pero yo me acuerdo cuando me quedé embarazada de Isa, mi segunda hija, estábamos en una situación económica un poco difícil y me quedé así sin saber qué hacer y hablé con mi padre y mi padre me dice, hija, todo hijo trae un pan debajo del brazo, no te preocupes que ya habrá para comer para dos. Yo me quedé, digo, pues muy bien. Si comen uno, comen dos. Y cuando otro, ay, pero quedarte embarazada ahora, pero si no tenéis ni trabajo. Y yo, ya. No se me pasaba por la cabeza abortar, pero sí veía que aquello podía complicarse. Y de hecho, yo me acuerdo que teníamos muy poquito y la iglesia me regaló, las mujeres me regalaron una ropita que era la que le ponía siempre que iba a salir, porque era la misma, un mono, y era la que tenía para ir siempre a la calle. Le ponía siempre la misma en aquel tiempo que le servía la ropa. Tengo así un calor, hermanas, no sé si tenéis vosotros. ¿Está la calefacción puesta? Sí. ¿Verdad? Si no, va a parecer que me de aquí colorete a montones. Ah, vale. Vale. El mantener los hijos, hermanos, si Dios da los hijos, Dios da el medio de mantenerlos. Puede ser que no coman caviar, pero comerán yogur del Mercadona. Puede ser que no coman lo más caro, pero comerán. En el tiempo de yo tenía mis hijos pequeños, los yogures eran cosa de ricos, hermanos. Mis hijos no comían yogur más que alguna vez a cada 2 meses, así, comprábamos un yogur para cada uno. Ahora compramos yogures a todas horas, pero hace muchos años los yogures eran producto de rico. Y están sanitos los tres sin comer yogures. No pasa nada que no coman yogures, hermanas. Se quedan sanos los hijos también. Que a veces pensamos que si no le damos ciertas cosas a los hijos, van a quedarse desnutridos y eso. El Señor nos bendice con lo que tenemos y ellos quedarán nutridos porque confiamos en Él. La verdad de todo eso es que los hijos son una bendición de Dios. Y se cumple el mandato que hemos visto entonces de Génesis
llenar la tierra y una descendencia para Dios. Lo que yo decía, si yo tuviera un montón de hijos, todos pastores, qué bendición. Y vosotras también. Si cada una de vosotras tuvieran un montón de hijos, todos bendecidos. Cuando nació los niños en 2008, cuando subió, vino a estar muy alto con los pisos, por las nubes, pues nos quedamos pensando con dos, cómo vamos a hacer, y la enfermera, y estaba hablando con, yo le dije, se hablan, le dije, yo con la niña ahí, la incubadora, y le dije, con los niños así, y ahora hablando, que tranquilo, no te preocupes, que los niños a ver con pan debajo del brazo, y dije, con los hermanos, ellos vienen con la hipoteca. Ya sabía la enfermera que viene con el pan. No falta, a veces podemos pensar, pero esos niños en África no padecen. ¿Por qué? Porque esta Margaret Sanger, ella decía que los pobres no deberían tener hijos, porque no pueden mantenerlos. Y tampoco yo estoy de acuerdo con ese punto de vista de esa señora, no vamos a decir que de nada, pero es verdad que ella decía que las personas pobres deberían tener ninguno o pocos. Las personas con problemas mentales no deberían tener, las personas con bajo coeficiente tampoco deberían tener hijos porque los hijos serán con bajo coeficiente. Para que vosotras veáis desde dónde viene todo esto, una clasificación. Lo que ella decía que solo los ricos podían tener hijos. Y lo que vemos hoy es que esa gente que tiene mucho poder adquisitivo son los que menos hijos tienen. Si dependiera de los ricos para llenar esta tierra, estamos perdidos porque la mayoría no quiere ni tener. Las mujeres no quieren que su cuerpo se deforme y salga de ese cuerpo magnífico que tenemos a los 20 o 15 años, ¿verdad? No. También. Claro, pero esta señorita decía eso, que todo el mundo no podía tener hijos, que no estaba bien, que debería haber unas provisiones, que no las hay, pero ella decía que debería haber unas pautas, ¿no? El Señor proveerá todo lo que una mujer necesita para suplir las necesidades de los hijos que le da. Entonces, vemos que si tú tienes un hijo, 2 o 6, el Señor va a suplir. Por supuesto, nuestra mentalidad tiene que estar en el Señor y no en me da igual si sale un hijo y si se muere de hambre. No vamos a pensar así. Pero vamos a pensar que si el Señor me da el hijo, el Señor me va a ayudar a que no le falte la comida y yo voy a ser una persona que me voy a involucrar, que voy a trabajar o ayudar a mi marido o trabajar en la comida que sea casera y que rinda, como antes que hacíamos muchas cosas caseras que ahora se está dejando de hacer porque es más fácil comprarlo o más barato, ¿verdad? Dios prepara las cosas, porque cuando los niños vienen en casa, tenían que tomar una leche especial, que eran prematuros y bajo peso. La leche era 16 euros cada lata, y una lata no me daba para los dos. Y entonces, un día chica de la farmacia me ha dicho, Sonia, veo que todos los días viene por una latita. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a vender la caja con las 12 latas, por el precio de la carne. No tienes que me dar nada más. Yo voy a echar la mano. Y Dios ha preparado eso. Fíjate. Entonces, siempre ella me llamaba, Sonia, ya está la hora de coger las latas. ¿Ves? Yo iba por las 12 latas. Y tú sin pedirlo. Yo siempre pensaba, ¿cómo voy a hacer? Mira, Dios prepara eso. Sí, el Señor no deja que, si nosotros estamos temerosas del Señor, Él no deja que nuestros hijos se mueran de hambre y se queden van a estar anémicos porque no comen yogures o porque no comen carne todos los días. No, hermanas, el Señor cuida de nosotras cuando tenemos un corazón en Él y estamos, ay, Señor, ayuda que no le falte nada a mi hijo. Nada, hermanas, no es que no tenga el último ordenador, la ropa de moda que salió. No, eso no. Que no le falte la comida, que no le falte, que no tenga frío porque tiene una chaqueta, no tiene que tener 5, puede tener 1, pero que esté abrigado cuando vayamos a salir a la calle, ¿no? Pásame la otra. Hablaba de la esterilidad y eso es algo que habla mucho a algunas mujeres, hermanas. La mujer que quiere tener hijos, si no puede, sufre muchísimo, muchísimo. Les lleva, antes de abordar este otro, a clínicas para fertilidad in vitro, gastarse muchísimo dinero y las esperanzas que una y otra vez no ha podido ser, incluso alquilar vientres maternos, lo hemos visto, incluso aquí de gente famosa, porque no pueden tener hijos, quieren y no pueden, y entonces ellas se quejan, ¿no? Otras que pueden y los abortan, y yo que quiero y no puedo. Y ella dice, ¿hasta qué punto estamos decididas a ser madres cuando no podemos? Comprar el embrión, alquilar un vientre, querer ser Dios, porque si Dios no te ha querido dar el hijo, pues no te lo va a dar.
No, pero yo lo voy a tener porque sí. Conozco una chica de donde vivo que es madre y no tienen padre los hijos, porque ella dijo que no necesitaba un hombre para ser madre. Entonces ella en una clínica la fertilizaron, pagó por supuesto, y ella tuvo gemelos y no necesita un padre, y ella lo dice a alta voz: yo no necesito de un hombre, yo puedo sola, pero es la abuela que cuida a los niños porque ella trabaja todo el tiempo. Entonces son cosas que a veces las personas dicen, no se dan ni cuenta de lo que están diciendo, no puede sola. Es verdad que a veces teniendo padre y madre, los abuelos también ayudan, pero ella no podía haber tenido el hijo si no hubiera alguien para fertilizarlo masculino, ¿me entendéis? La mujer necesita al hombre para tener el hijo. Pero ese tipo de cosas lo vemos hoy. Una mentira que decimos mucho algunas mujeres: mis hijos son mi prioridad número 1. Y esto pasa mucho, hermanas, cuando hay un divorcio. Cuando a veces la gente se divorcia y dice: no, ahora mis hijos son lo más importante. Como el cónyuge ya no es importante, pues ahora importantes son los hijos. Y pasan a estar girando en torno de los hijos y todo lo que los hijos dicen. Yo no digo que los hijos no son importantes para los padres. Por supuesto que lo son una bendición, la Biblia lo dice. Pero ellos no son tu prioridad y tú no tienes que girar alrededor de ellos, porque nosotros tenemos que girar alrededor de Jesús, todos. Porque si cambiamos el orden de las cosas, todo se va al garete, hermanas. Si el centro del universo son los hijos, o es el marido, o es el trabajo, tienes un ídolo. Un ídolo es una cosa que tú amas más que a Dios. Eso puede ser un hijo, eso puede ser el trabajo. No, yo mi trabajo, no, yo mi coche, no, yo mi marido, yo mi hijo, mi hija, yo mi ropa, yo la iglesia. Todo puede convertirse en un ídolo. El hombre tiene una tendencia para ser idólatra desesperada, hermano. Por eso tenemos que idolatrar a la persona de cuál: Jesús. Él tiene que ser idolatrado nuestro, tiene que ser adorado por nuestros corazones. Y nosotros debemos enseñarle eso a nuestros hijos, porque muchas veces los tenemos a los hijos como dioses. Amar y servir, es la verdad, a Dios es la máxima prioridad de todo creyente. Es posible pecar por amar a nuestros hijos más que al Señor. Ese sí que lo voy a leer. Creo que lo tengo marcado aquí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esto lo dijo Jesús. Pero es que los hijos, no puedes amar más a tu hijo que a Dios, porque si no, Jesús dijo: no eres digno, no eres digno. Primero Él, después las demás otras cosas, porque entonces el Señor te va a bendecir, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que cuando ponemos a nuestros hijos aquí somos unas buenas madres, y eso está cambiado porque la sociedad nos está diciendo: pon a tu hijo en ballet, en violín, en guitarra, zapatero, no sé qué. ¿Y a qué hora el niño juega? No, pero tiene que estar ocupado porque hay que ejercitarle la mente y que sea inteligente y que salga muchas cosas. Los niños tienen que tener tiempo para pelearse, para jugar y para no hacer nada también. ¿O no te gusta a ti estar sin hacer nada también? A los niños también les gusta estar sin hacer nada. No, sale a las clases 4, a las 4:30 tiene ballet, a las 6:30 tiene acordeón, a las 7:30... A veces vemos niños de 5 años en esa actividad, en esa hiperactividad. Pobres niños, hermanas. Vamos a tener cuidado con ellos también. Los hijos necesitan aprender a negarse a sí mismos, no a ser egoístas. ¿Qué es lo que pasa con los hijos de hoy? Están muy egocéntricos. Como lo tienen todo y vivimos para darles lo mejor, yo lo digo también de mi parte, porque yo por muchos años... la ropa que había que comprar era primero para los hijos y luego para Marcos y para mí. Primero ellos. No es así que hacemos casi todo. Primero ellos después. Porque como crecen rápido, la ropa se queda y hay que estar siempre invirtiendo en los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces no nos damos cuenta, y no que vamos a dejar a nuestros hijos mal puestos. Si podemos, le daremos lo mejor, por supuesto. Pero a veces trabajamos y hablamos de ellos todo el tiempo. Cuando mis hijos eran pequeños, que hace mucho... Yo me acuerdo que a veces cuando íbamos al parque había padres que solo hablaban de sus hijos, no hablaban de otra cosa. Y digo, ¿qué padres más raros? No hablan de otra cosa más que de sus hijos. Eso eran los raros. Pero hoy lo raro es ir al parque y encontrar a padres hablando todos hablan de sus hijos y de los cursos que hacen y lo que van a hacer y al colegio que van. Los padres no tienen ninguna conversación de adultos, solo se trata de hijos. ¿Sí o no, hermanas? En los parques. Yo voy ahora como abuela
y veo que la única conversación, la única preocupación de sus padres es sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos. No es que no hay que preocuparse por ellos, hay que preocuparse. Son niños, ellos dependen de ti para que tú te preocupes, o adolescentes. Pero no puede ser que ellos llenen tu mente todo el tiempo y no tengas otra cosa que decir que eso. Tú también eres persona, tú también tienes cosas para hablar. Otra mentira, yo no soy o ella no es una buena madre. Esto pasa mucho cuando somos madres jóvenes. Las comparaciones, ¿has visto? Ella no le da chupete, yo sí le doy. ¿Has visto? Le da leche de vaca, va a la vaquería y la coge, yo le doy de caja. Esas comparaciones son odiosas, hermanas, y nos hacen muchísimo daño cuando somos jóvenes. Ahora, en mi edad, no me hace daño esas cosas. O podía hacerme, si yo tuviera a mis hijos solteros en casa y hubiera otra amiga mía que los tuviera y ella me dijera, yo a mis hijos les tengo enseñado que se planchan la ropa, y suponte que los míos no se la planchaba, y diría, ay, qué madre más pesada, siempre está hablando que sus hijos planchan la ropa y los míos no la planchan. Comparaciones, hermana, las comparaciones con otras madres son malas. ¿Por qué? Porque cada familia es distinta. Mi familia no es igual a la de Vania. ¿Por qué mis hijos se van a portar igual a la de Dios? No puede ser, somos distintas. Entonces, cada casa tiene una forma de trabajar y no podemos compararnos. Y ella, solo un poquito vuelve atrás. Eso. Primero puedo decir, yo no soy una buena madre. O si no, puedo decir, ella no es una buena madre. O primero, yo me martirizo y digo que soy la peor persona del mundo como madre. O me pongo, si mis hijos son buenos y solo sacan 10, ella no es una buena madre porque los hijos sacan 5. Y me pongo a criticar. Que si ni está bien que yo me diga soy la peor madre del mundo porque no cocino comida casera, porque igual no sé cocinar, porque no miro las últimas cosas que está para si los niños lloran o no lloran, que hay unas técnicas y unas blogueras muy importantes que en YouTube que dicen cosas guay para que los niños no lloren. No sé si habéis visto esta semana de una bloguera muy importante que hablaba a los niños, que la han arrestado porque ella maltrataba a sus hijos, pero en internet ella era una bloguera muy importante para dar consejo a los padres. Fijaros bien las cosas que pasan en internet y todavía hay madres que se guían por blogueras. Pues esta chica, que es una chica joven, y alguno de los hijos, no sé cuánto tiene, que seguro que tendrá varios, es norteamericana, no sé si les quemaba para que los quería tener rectos como una vela. ¿Y cómo son los niños, hermanos? Rebeldes, dan trabajo, contestan, así son los niños, pero ella quería tenerlos así y para tenerlos así los maltrataba y parece que uno la grabó y la denunció y entonces ahora está en la cárcel, pero ella era muy importante en YouTube. Los padres acudían mucho a sus consejos para ver cómo gobernamos nuestros hijos. Los hijos hay que hacer así, así y así. Ella lo tenía clarísimo. Lo mejor, hermanos, es recurrir a la Biblia y luego oramos al Señor y entonces con la Biblia y la oración podemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Porque a veces los consejos son buenos, pero son buenos para Sonia, pero no para Doris. Son buenos para Lorena, pero no para Ruth. Esther. Ruth y Esther. Siempre esto que se llama, como la historia está ahí, Ruth y Esther. Ruth. ¿Me entendéis? Cada hogar es distinto. La verdad de todo esto, el pecado de la comparación conduce al orgullo y a la envidia que hemos visto entonces. No me puedo comparar con otra madre porque su hogar es distinto del mío. Hay madres que, el otro día me dijo una chica que en el pueblo donde vivo fueron los padres con los niños descalzos al colegio porque es una moda ahora que dice que hay que estar en contacto con la naturaleza. Y decía ella, pero los padres estaban calzados porque hace frío donde yo vivo. Los niños descalzos, pero los padres calzados, porque no iban todos descalzos, entonces sí hay que estar en contacto con la naturaleza. Modismos, hermana, modismos que cogemos de internet para ser guay. Perdón. Que a veces también siento que las madres, así como la mía en general, todas, idealizan un poco cómo ha sido su etapa cuando sus hijos eran pequeños, ¿no? Mi hijo no ha roto un vaso en su vida. Yo ya, porque a veces, os lo digo con cariño a todas, venís a darnos un consejo para que tenemos niños pequeños y yo creo que no recordáis bien, porque somos así, tendemos a recordar como las cosas buenas y anular las cosas malas,
Así como mi madre decía que mi hermano no ha roto un vaso nunca, pero que el mismo hermano ha cogido un autobús, han dado 200 kilómetros en solo de niño. Pero no rompió el vaso. Ella dice que él era un niño que no rompía un vaso, pero hacía unas cosas que nadie las puede entender. Entonces yo creo que a veces, pues, también las madres que sois más mayores, vuestros hijos ya están más mayores, que miréis con más compasión a las que tenemos hijos pequeños a la hora de instruirnos, que en vez de decir, mis hijos eran así, en el sentido perfectos, y por eso hacerlo así, ¿sabes? Mirarnos con compasión porque estamos aprendiendo, yo os lo he dicho muchas veces, y sufrimos mientras aprendemos, así como vosotras también sufrís cuando aprendíais, y a la hora de instruirnos porque necesitamos ser instruidas mucho, y agradecemos vuestro consejo, pero por favor, hacedlo desde la misericordia, recordando que vosotras tampoco fuisteis madres perfectas, y eso es genial porque hoy sois grandes madres porque habéis tenido que equivocaros muchas veces, eso es normal. No hay madre perfecta, no hay nadie que tenga a su hijo, ya sé por qué llora, o ya sé por qué ha hecho esto. No, nadie sabe hacer esto. Así que, por favor, con misericordia, enseñarnos a nosotras también, porque sí que queremos aprender. Pero recordad que un día estuvisteis en nuestro papel y que venga alguien y te diga, lo estás haciendo fatal. Sea que de esta otra forma, no nos ayuda. Así no se ayuda. Se ayuda, mira, cariño, te aconsejo que pruebes esta otra forma. A mí me funcionó, vamos a decir así. Vale, por ejemplo. Os lo digo. Sí, le decía a Marcos que a veces Camila habla cosas, digo, me parece que vivía en otra familia yo. Que la perspectiva de la madre es una y del hijo es otra. Y vosotros igual todavía no pasáis por eso, pero yo paso, como la tengo aquí, para hacer las intervenciones, ella me corrige de las cosas que yo digo. Justo hablábamos de Nico, que es mi hijo mayor, que era muy buen chico, no me rompía nada, que estaba en casa, que no había mucho para romper, pero bueno, no rompía, pero sí que se me escapaba mucho. Como he dicho, se subía al autobús donde iba el abuelo y aparecía a 5 kilómetros con su abuelo, huido de su madre y su madre volviéndose loca allí. Que es verdad que las madres recordamos lo bueno, pero ¿eso es bonito o no, hermanas? Que recordemos lo bueno de los hijos, que se nos olvide lo malo, que lo hemos pasado. Pero que cuando vayamos a hablar a las demás tengamos ese tipo de actitud que decía Camila, que tengamos misericordia, que no hemos sido perfectas y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que no somos perfectas, porque si no seríamos insoportables. Si todo nos hubiera salido bien, si nunca hubiéramos tenido una prueba, seríamos insoportables. No, mis hijos son maravillosos. Mis hijos. ¿Ya has conocido alguna madre de esas? Sí. Mis hijos no hacen eso, mis hijos. Y tú te quedas ya. Yo me acuerdo que una vez hablando con un compañero, una madre, me dice, yo, porque tengo que pagarles esos escolares en verano para un refuerzo, porque no aprueban esto. No, mi hijo siempre aprueba todo. Digo, ay, qué suerte, no tienes que gastar, que yo tengo que gastar en verano siempre pagando de clases particulares para que aprueben esto y lo otro. No, mi hijo siempre yo la miraba y digo, qué bueno. No se me pasó por la cabeza. Pero que no hace falta que humilles a los demás. No, cuando que eso yo doy gracias a Dios que no hay que tener ese problema. No, gracias a Dios mismo, Judith, porque esta persona que ya no está, el hijo no terminó el graduado, bueno, eso es un caos de persona. Menos mal que no está su madre para verlo, porque su madre tenía como muchas expectativas con su hijo que no terminó ni el graduado. Es decir, que tampoco tenemos que decir a nuestros hijos que sean genios, hermanas. No hay que hacerlo. Ellos aprueban, que aprueben. ¿Es un 5? Pues es un 5. Por supuesto, un 10 es mejor porque lo han entendido mejor, no porque el 10 es mejor, no porque han entendido la asignatura. Pero si aprueban, que aprueben, hermanos. No nos preocupemos que aquí Tomás Alva Edison, el que inventó la luz, ya está inventada, que las cosas están inventadas, que nosotros tenemos que dar secuencia. No te preocupes con la nota de tus hijos. Queremos que vayan al cole, queremos que aprueben, queremos que sean buenos ciudadanos, que sean buenas personas, pero lo más importante, lo que queremos, hermanos, es que vayan al cielo. Porque no adelanta nada que sea un arquitecto, ingeniero de la NASA y se vaya al infierno, porque solo va a poder ver el cielo desde el espacio sideral aquí, pero no va a poder entrar al reino de los cielos, hermana. ¿Qué es más importante? No es el estudio, es su alma. Eso es lo más importante. Entonces hemos visto que compararnos con otras madres no debemos hacerlo. Y el último consejo que nos da en Romanos 15, que es Pablo diciendo a la iglesia que no discutan por asuntos que no son importantes, que no discutan por asuntos que la Biblia no habla.
Es que la ropa verde no hay que llevarla, Ainara, porque la ropa verde no creo que es de Dios. Hay que llevar morada, porque ahora vamos a estar discutiendo por eso, hermanas. Pero hay gente que discute por cosas así, por tonterías. Es que la leche materna es mejor que la leche de lata. ¿Y si no tiene? Ah, no, tenía que ir a un banco de leche y pedir leche porque como la leche de madre no hay. Es verdad, pero ¿vas a caer encima de tu hermana porque ella le está dando leche de lata y la vas a criticar porque hace eso? Pues no. Aquí dice, aceptar a las personas cuyas opiniones sobre la crianza de los hijos es diferente de la nuestra. Es algo que glorifica a Dios, hermanas. Glorifica. Que hay otra persona distinta en la iglesia, gloria a Dios. Otra mentira, no puedo o sí puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Hay gente que no quiere quedarse embarazada, no quiere tener hijos porque dice, si me sale malo y si me sale torcido y voy a tener problemas porque yo tengo una amiga que el hijo está en la cárcel y si me sale así, porque yo no puedo controlar, porque podemos controlar los hijos adultos. ¿Podemos controlarlos? No podemos. Podemos controlar a Aroa. Controlar a Aroa. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? No podemos controlar a los hijos. Ellos tienen pensamientos. Yo a veces escucho a mis hijos decir cosas y yo digo, ¿cuánto el Señor me ha ayudado a que mis hijos no estén perdidos? Yo ni sabía esas cosas que ellos están hablando. Tus hijos piensan cosas que tú no sabes, cosas horribles. Pero el Señor te ayuda porque tú estás orando por Él. Ellos tienen unos pensamientos, hermana, a veces van por lugares muy oscuros, porque tú también has sido, pero no te acuerdas, como dice Camila, nos acordamos de lo bueno, pero nosotros también hemos ido por lugares que no deberíamos ir en nuestra mente. Yo no digo andando, digo en nuestra mente. Hemos caminado por lugares oscuros y nuestros hijos también lo hacen. Por eso tenemos que estar en oración pidiéndole al Señor que Él guíe a los hijos, porque nosotros no sabemos dónde está su mente. No lo sabes. Puede estar el cuerpo aquí en la iglesia todos los días y su mente lejos. En la historia del hijo pródigo, el hijo estaba ahí y la historia no nos cuenta que había problemas en la familia. No nos cuenta, ¿o sí? No dice que los hermanos se peleaban y estaban todo el día discutiendo y el padre no dice nada. Dice que de repente el hijo le dijo, papá, dame mi herencia que me voy. De repente, pero eso estaba en el corazón del hijo. Entonces, en tu casa, tú puedes tener hijos que aparentemente todo está bien y de repente pasa una cosa horrible y tú dices, pero ¿de dónde salió esto? En el corazón. Ella habla mucho aquí sobre la ley de la siembra y la cosecha. Quiero decir, si tú siembras en el corazón de tus hijos todo lo que tú puedas en bondad, amor, buen ejemplo, honradez, eso va a fructificar. Pero si tú no siembras nada, también va a fructificar. La nada no es nada, la nada es mucho. Cuando tú no siembras amor, bondad, perdón, siembras indiferencia, egoísmo, maltrato, dejadez. Todo eso está ahí, hermanas. O siembras cosas buenas o las malas se van a ser sembradas solas, porque el enemigo se encarga. Y eso, ¿sabes lo que dice? Que luego se va a multiplicar. Quiere decir, tú siembras que tú pasas de tu hijo y no te importa nada lo que él hace, eso en el corazón de él, tú eres egoísta porque no te preocupas por él. Tú no te preocupas por su futuro ni por su alma. Todo eso nace en el corazón y algún día eso va a salir porque tú estás sembrando y cuando sembramos, nace. Puede nacer como la patata, plantas una y salen 6 o puede salir como la calabaza que sale una. Te puede salir mucho o poco, pero vas a cosechar lo que estás sembrando. Dios promete una bendición a los padres que guardan su pacto y enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Quiero decir, no es solo venir a la iglesia, hermanas, porque si tú en casa no tienes una vida que tú dices que Cristo es el centro, no, vamos a la iglesia porque tenemos que ir y ya está, pero vemos películas que no tienen nada que ver con Cristo, hablamos cosas que no tienen nada que ver con Cristo, escuchamos música que no tiene nada que ver con Cristo, pero luego vamos a la iglesia y queremos que el corazón de nuestro hijo esté en Cristo. Pues no va a ser, hermanos. Si tú no empiezas a cultivar muchas cosas, poco a poco, su corazón va a ser del mundo. Si tú le dices, yo me acuerdo cuando las chicas estaban jugando baloncesto y empezaron los partidos a ser el domingo. Y entonces le dije a Marco, no puede ser, los domingos tenemos que ir a la iglesia. Y el partido de baloncesto era el domingo. Y empezamos a ir unas veces, porque antes era sábado, y tuvimos que dejarlo. Primero, queríamos estimular el deporte en las hijas.
Y luego no se les daba muy bien el baloncesto, pero íbamos, ¿verdad, Camila? No se les daba muy bien porque el aro se movía cuando iban a acertar, pero nosotros queríamos estimular pues eso, la amistad y todo, pero luego vimos que no podemos forzar, hermanas. Los que somos del Señor somos distintos. No, tenemos que tener amistades en el mundo para hablarles del Señor, tenemos que tener, pero es que somos distintos, hermanas, somos distintos. Tenemos unos gustos, hablamos otras cosas. A mí no me complace hablar tacos, hablar de las personas. A mí esas cosas no me complacen, a la gente del mundo le encanta. Entonces vas a estar molesta, vas a estar incómoda. Y al final tuvieron que dejar el deporte. Cuando llegamos también las apunté a fútbol y era un equipo combinado de chicos y chicas, porque no había suficiente. Y me acuerdo que fuimos una vez y estaba medio nevando. Y le digo, pero no va a haber partido, ¿no? Porque está medio nevando, no van a jugar los niños al aire libre. Sí, que se tienen que hacer duros, que jueguen. Y yo, no vengo más. Mis hijas no se tienen que hacer duras debajo de la nieve jugando al fútbol. Es decir, debemos elegir nosotros lo que es bueno para nuestra familia. Igual Judith, si fuera en la misma situación, me hubiera dicho, sí, que se hagan duras. No sé lo que diría, pero por decir que somos distintas, ¿no? Que Judith tiene una idea de sus hijas, yo tengo otra. Y Dios nos ama distintas como somos, que no tenemos que ser iguales. No pasa nada que tú quieras que tus hijas se hagan duras jugando al fútbol debajo de la nieve. Las mías no. Yo no quería eso para ellas. Pero había otras madres que sí estaban allí con sus hijas en la nieve jugando al fútbol con los chicos pegándose patadas. Digo, no, esto no. Para mí no. Igual otra madre aquí dice, sí, no me importa. Pues cada uno. Los padres no pueden obligar a sus hijos a caminar con Dios, ¿sí o no, hermanas? ¿Podemos obligarles? No podemos. Podemos obligarles a venir a la iglesia, pero caminar con Dios no podemos, ¿verdad? Y el fruto que tú vas a ver si tu hijo ama al Señor no es que venga a la iglesia, sino que él cambia. Y él tiene ganas de tener un corazón para Dios, porque dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No podemos obligar, pero pueden ser ejemplos de piedad los padres y cultivar un ambiente en el hogar que despierte el hambre de Dios y propicie la formación y el crecimiento espiritual de sus hijos. Que compres un libro, que compres un cuadro, que compres una taza con un versículo, que estés hablando del Señor a otras personas y que tu hijo te oiga, que tú estás hablando del Señor porque es importante para ti. Todo eso a él le llama la atención. Y puede que no te lo diga, pero él está escuchando, él te está viendo y él ve. Para mi madre Dios es importante. O no, para mi madre Dios es importante porque nunca habla de él, nunca lee la Biblia, no se preocupa por nada. Los padres que dan por sentado que sus hijos conocen al Señor, sin importar cuál sea su estilo de vida, pueden dar a sus hijos una falsa idea de seguridad y descuidar la oración. Esto pasa, por ejemplo, cuando venía verano, yo me acuerdo en la otra iglesia que íbamos y teníamos en el grupo de la alabanza mucha gente joven. A mí me preocupaba mucho porque la ropa de verano a veces, hermanas, es bastante inapropiada para las chicas. Y yo estaba siempre diciendo, cuidado con la largura de los vestidos, que vas a cantar aquí delante, no era aquí, era otra iglesia, pero bueno, que en verano yo estaba siempre preocupada por los escotes, los cortos, porque ¿quién te compró esa ropa? Yo le decía a las chicas, y las madres hasta se reían, ahí viene la mandona. Pues ese vestido, no, con ese vestido no cantas. No vas a cantar con esa ropa. ¿Por qué una madre cristiana le compra a una hija una ropa inadecuada, hermanas? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Comprar. Que yo me acuerdo que a una de mis hijas le gustaba mucho el corto, pero yo no le compraba ese corto. Se lo compraba a otras personas, pero yo no le compraba. O lo cogía prestado, lo cambiaba con otra, pero yo no le compraba. Escotes. Cortos. Que vas a sentarte y se te ve. Esas ropas no se compran, son inadecuadas. Pero eso, nosotros tenemos que ver que nuestro estilo de vida tiene que condecir con lo que hablamos. Que si yo traigo a mis hijos a la iglesia y luego les compro esos pantalones cortos que se usan en verano, que se ve todo. ¿Está correcto eso, hermanas? Habla de mi forma de pensar con Cristo. ¿Cómo pienso yo en Cristo y le compro un pantalón de eso a mis hijas? Ah, no, pero la iglesia no viene, solo la calle. Digo, peor, hermanas, la gente de la calle te está viendo que tú decías que vas a la iglesia. Cuida también la forma de vestir, la forma de hablar. No, en la iglesia no digo taco, pero de la puerta para afuera ya empiezo a decir. Tampoco, hermanas. Nuestra forma de vivir tiene que ser razonable con lo que hablamos aquí, ¿verdad? Hermanos que sus hijos son creyentes desde pequeños, vamos así decir. Cuando Aroa crezca, Aroa tiene que aceptar al Señor. No porque venga a la iglesia y ya es cristiana. ¿Me entendéis? Los hijos, no porque los traigas, serán cristianos. Ellos tienen que aceptar al Señor en su corazón. Ellos tienen que creer en Jesús, tienen que querer a Jesús,
porque Jesús sí los quiere, pero ellos quieren a Jesús. Entonces, primero, tú en tu casa, que no se vean películas indecorosas, comprarle la ropa adecuada precisamente a las chicas, que a los chicos es más fácil. Tener cuidado en ese sentido, hablar cosas adecuadas y no decirle a tus hijos barbaridades. Eres una torpe, no vales para nada. No puedes estar hablando eso en tu casa. Tienes que bendecirles, ¿verdad? Y no puedes descuidar la oración, porque tus hijos vengan a la iglesia, no descuides de orar por ellos. Sigue orando. Yo sigo orando por mis hijos y mis hijos están en la iglesia, pero yo sigo orando. Señor, mantén su fe, que puedan acudir a ti. Si no me dicen a mí el problema, que te lo digan a ti y tú les ayudes. Siempre en oración por ellos. No puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Pero yo creo que la misma de la otra, ¿no? Sí, es la misma de la ¿Verdad? Porque la siguiente, ¿cuál es? de la- Ah, vale. Entonces, esta, es que me parece que había dado y luego se me ha colado. Voy a volver solo un poquito, que hemos terminado. Habla que Jesús se preocupó tanto por los niños que cuando él quiso dar un ejemplo a los discípulos, él dice, y llamando Jesús a un niño, en Mateo 18, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quiero decir que Jesús le dio importancia a los niños, Dios le da importancia a la familia, si es grande o si es pequeña. Dios abre el vientre o cierra de las mujeres según Él quiera. Los métodos anticonceptivos tienen que ser orados y consultados con el Señor, porque el mundo dice una cosa, pero a veces la palabra dice otra. Y todas estas cosas son importantes para nosotros, ¿vale, hermanas? Ella da muchos ejemplos y muchos testimonios. Voy a leer aquí un poquito de motivos de oración de algunas madres. Mi hija de 16 años se fue de casa hace 9 meses para ir a vivirse con su novio. Mi sufrimiento es profundo. Esto es una madre pidiendo oración. Mi hija de 28 años renegó su fe en Cristo y lleva una relación homosexual. Oren para que Dios quebrante el corazón de mi hijo de 18 años y lo libere de la adicción que tiene desde su infancia a la pornografía. Me siento decepcionada por mis hijos adolescentes que son indiferentes a las cosas del Señor y por mi propia incapacidad para criar hijos piadosos. Entonces, voy a recordar solo un ejemplo de Lot, que era el sobrino de Abraham. Abraham fue un hombre de Dios, ¿sí o no, hermanas? Y Lot caminó mucho con él. Estuvieron mucho tiempo juntos. De repente, se tuvieron que separar y Abraham manifiesta un corazón tan maravilloso. Él dice, elige Lot, y Lot elige lo mejor. Y dice que Abraham miró para el otro lado, vale, sin decir nada, cogió la pedrera y se fue, porque estaba confiado en el Señor. Y Lot cogió la llanura, lo bueno de los pastos, y dice que Lot, que se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, esas ciudades que luego el Señor va a destruir, que él se martirizaba por el pecado de esa ciudad, que él hablaba con el Señor, esa ciudad pecadora, pero ¿por qué no se fue, hermanas, de ahí? Era una ciudad que estaba llena de pecado. ¿Por qué se fue a vivir ahí al lado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Su familia se contaminó. ¿Entendéis? Él tenía que haberse ido lejos de esa ciudad contaminada, pero le pareció que podía estar con Dios y con la ciudad. Oraba al Señor, pero al lado del pecado. Oraba al Señor al lado del pecado. ¿Y qué pasó? Él tenía un corazón dispuesto al Señor, pero no lo suficiente. Y su familia se enfermó toda. ¿Cómo fue su mujer? Se giró hacia atrás y anheló el pecado. ¿Y cómo fueron sus yernos? Dice que le fue a decir a los yernos que se fueran, que el ángel los quería sacar. ¿Y qué dijeron los yernos? ¡Está loco! Mira qué yernos tenía. No quisieron ni salvarse. No le hicieron caso a su suegro. No le creyeron. ¿Y cómo fueron las hijas? ¿Me entendéis? Era un hombre que había caminado con el gran padre Abraham. ¿Me entendéis? Que no es porque tú vengas a la iglesia. Tenemos que tener un corazón al Señor. Lot tenía un corazón a Dios, pero no era todo para Dios. También tenía una parte para el mundo. Y a veces somos así, hermanas. Tenemos una parte para el Señor y una parte para el mundo. Como yo decía de los métodos anticonceptivos. Una parte para Dios, una parte para mí. Pero eso pasa factura. Cuando estemos con estos temas, hermanas, de nuestra, si vamos a tener hijos, cuántos vamos a tener. Cuando yo los tuve, no tuve esa instrucción, pero tú ahora la tienes. Para las madres jóvenes que un día serán, que van a ser, procuren el Señor,
lee la palabra, ora, habla con el Señor y Él te dará la dirección. Porque si los hijos vienen, Él te dará que uno traiga un pan debajo del brazo y no faltará la comida y no faltará nada, hermanas. Si no puedes pagarle una clase de violín, no pasa nada que no sea violinista. En la iglesia podemos enseñar a tocar piano y guitarra. Violín no sé, igual alguna aquí sabe y podemos enseñar también. Pero no pasa nada que tu hijo no toque ningún instrumento. Es un hijo amado de Dios. Lo que tienes que enseñarle es el evangelio, porque eso le dará vida eterna. Y eso es lo más importante que tú puedes regalarle a tu hijo. Amén.